Pido que también tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos. I also ask that the word comes into the heart of those who are here. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Y que dé su fruto. And that it may bear fruit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es suficiente? How many of you know that God is sufficient? ¿Cuántos saben que el Señor provee? How many of you know that God provides? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? How many of you know that God is all-powerful? Que Él es el sanador. That He is the healer. Que Él es nuestra luz. That He is our light. Que Él es nuestra verdad. That He is our truth. Dios es nuestra ayuda. God is our help. Dios es el que santifica. God is the one who sanctifies. ¿Cuántos saben que Dios es nuestra bandera de victoria? How many of you know that God is our banner of victory? Que Él es nuestro refugio. That He is our refuge. Que el Señor es nuestra defensa. That He is our defense. Que Él es nuestra paz. That He is our peace. Que Él está con nosotros. That He is with us. Y Él es nuestra fuerza. And He is our strength. Lo que acabo de decir son nombres What I just said now are names que fueron otorgados, que le fueron dados that were given, a delegated Dios. to God. Porque Dios Because God mostró uno de sus caracteres showed one of His character en una situación. in a situation. Entonces la persona So the person dijo, Él es suficiente. said He is sufficient. Él es nuestro sanador. He is our healer. Él es el que santifica. He is the one who sanctifies. Dios es nuestra bandera. God is our banner. ¿Por qué? Cuando Dios se reveló a Moisés, So when God revealed Himself to Moses, se le reveló a él como el gran yo soy. He revealed to him as the great I am. ¿Por qué el gran yo soy? Why the great I am? Porque él tiene todo Because He has everything para hacer, to do. Él tiene todo para hacer que su obra se cumpla. He has everything to do Lo que to él- complete His plan. Lo que él necesita hacer, What He needs to do, él lo va a hacer. He will do. Porque él es poderoso. Because He is powerful. Él es soberano. He is sovereign. So, si él tiene que ser tu sanador, So if He wants to be your healer, va a ser tu sanador. He will be your healer. Si él tiene que ser tu ayuda, If He wants to be your va a help, ser tu ayuda. He will be your help. Si él tiene que ser tu roca, If He's going to be your va rock, a ser tu roca. He will be your rock. Si él tiene que ser tu libertador, If He's going to be your deliverer, va a ser tu He libertador. will be your Pero su deliverer. obra se va a cumplir. But His plan will Accomplish. Él va a ser quien él tiene que ser He's going to be what He needs to be, para que su propósito so that His purpose y su obra and His plan se cumpla. will accomplish. Por eso el tema de hoy That's why the theme of today es dependemos de Dios. is we depend on God. Dependemos de Dios. We depend on God. ¿Quién le puede decir a su hermano, dependemos de Dios? Who can tell your brother, your sister, we depend on God? Ahora, ¿quién le puede decir a Dios, Padre, dependo de ti? Now who can tell God, Father, I depend on Espíritu Santo, dependo de ti. you? Holy Spirit, I depend on you. Jesús, dependo de ti. Jesus, I depend on you. Dependemos de Dios. We depend on God. Nosotros no podemos hacer nada, We can't do anything. nada, Nothing. si no está Él con nosotros. If He is not with Si Él no us. nos da las fuerzas, If He doesn't give us the strength. si Él no nos da el sí, If He doesn't give us the yes. si Él no abre la puerta, If He doesn't open the door. si Él no nos guía, If He doesn't guide no us. podemos hacer nada. We can do nothing. Amén. Amen. Ahora, depender significa Now to depend signifies estar sujetos to be subject a las condiciones to the condition o limitaciones or limitation o restricciones or restriction que imponen that someone otro hecho o otra acción. an act That imposes that imposes an act on another act or an action. or an action. Nosotros estamos dependientes We are dependent a Cristo Jesús, on Christ Jesus, al sacrificio que Cristo hizo. to the sacrifice that Jesus did. Sin ese sacrificio,
Without that sacrifice, no podemos ser salvos. we cannot be saved. No podemos acercarnos al trono de la gracia. We cannot come close to the throne of grace. No podemos recibir su misericordia. We cannot receive His mercy. Dependemos We depend de ese sacrificio que Dios on hizo. that sacrifice that Jesus Entonces made. todas nuestras decisiones So all of our decisions tienen que depender de ese sacrificio. need to depend on that sacrifice. También depender significa Also to depend signifies estar bajo to be under la protección, the protection, el mando the mandate, o la autoridad or the authority de una persona. of a person. Si estamos dependiendo de Dios, If we are depending on God, estamos bajo su protección. we are under His Él protection. nos protege. He protects Por us. eso Él nos ayuda. That's why He helps us. Por eso Él es nuestro refugio. That's why He is our refuge. Si estamos dependiendo de Dios, If we are depending on God, estamos bajo su autoridad. we are also under His authority. Entonces tenemos que preguntarle, So we need to ask Him, Señor, ¿qué quieres que haga? God, what do you want me to do? Señor, este día te entrego mi vida. Lord, this day I give you my life. Y eso no es de un día solamente. And that's not just a one-day thing. Si tus hijos dependen de ti, If your sons and daughters depend on you, no comen solo un día they do not start in one y day. no vuelven a comer. ¿Verdad? No comen solo un día y no vuelven a comer. They Or they won't don't, eat anymore. they don't eat anymore. Necesitan comer diario. They need to eat daily. Y necesitan And they need, que como padre o madre like father and mother, les traigas los alimentos. that you bring them the food that Que they haya need. comida en la casa. That there needs to be food on the table. Y si tienen hambre, And if they're hungry, van a venir a ti. they're going to come to you. Y van a decir, papá, mamá, And they're going to say, Mom, Dad, tengo hambre. I'm hungry. Entonces, si dependemos de Dios, So if we depend on God, necesitamos que ir a Dios we need to go to God. y decirle, Señor, este día, And we need to say, Lord, in this day, todos los días tenemos que hacer esto. all the days we need to do this. Señor, dependo de ti. Lord, I depend on you. No puedo solo. I can't alone. No tengo las fuerzas I para don't hacerlo. have the strength to do La it. palabra dice The word says que todos quedamos cortos de la gloria de that Dios. we all fall short of the glory of God. No tienes ni yo tengo You don't have, nor I don't have, lo necesario what we need para llegar a la gloria de Dios. to get to the glory of Es a God. través de Jesucristo. It is through Jesus Christ. Entonces es necesario So it is necessary que cada día that every day dependamos de Él. that we depend on God. Señor, cubre mis ojos. God, cover my eyes. Señor, cubre mi mente. Lord, cover my mind. Señor, cubre mis oídos. Lord, cover my ears. ¿Por qué cree que Jesús en la oración que hizo, el modelo, Why do you think Jesus, when He gave that model of prayer, dijo, líbranos de tentación He said, free us from temptation y cuídanos del mal? and take care of us from evil? Porque es necesario Because it's que necessary diario to daily vayamos con Dios. go to God. Cuando nos despertemos, When we wake up, Señor, este día, God, this day, que no te falle. that I may not fail you. Pon tu santidad en mí. Put your holiness in Porque me. nosotros no tenemos para ser santos. Because we don't have what we need to be holy. Es su santidad It's His que holiness se refleja en nosotros. that reflects in us. Necesitamos depender en Él. We need to depend on Him. Señor, este día, Lord, this day, dame tus fuerzas. give me your strength. Dame tu sabiduría. Give me your wisdom. Perdona mis pecados. Forgive me for my Si sins. te fallo, Señor, If I have failed you, Lord, ayúdame, perdóname. help me and forgive me. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Dependemos de Dios, we depend on God. no en nosotros mismos. Not on ourselves. La autodependencia The self-dependence es del diablo. is of the devil. ¿Por qué? Why? Porque cuando el diablo antes era un ángel de luz, Because when Satan before was an angel of light, él se vio, he saw se himself. miró He saw himself, y dijo, wow. and he said, "Wow, Y Dios le había otorgado autoridad. God had delegated him authority. Dios lo había hecho
hermoso, dice la God palabra. had made him beautiful, the word said. Y él quiso autodependizarse. And he wanted to be self-dependent. Y hasta confundió una tercera parte de los ángeles. He even confused the third part of heaven. Y él quiere confundirnos a todos. And he wants to confuse all of us. Que dependamos de nosotros mismos. For us to depend on ourselves. Lo hizo con Adán y Eva. He did it with Adam and Eve. Y se autodependizaron. And they were self-dependent. Y espiritualmente murieron. And they spiritually died. Si tú dependes de ti mismo, If you depend on yourself si alone, yo dependo de mí mismo, if I depend on myself alone, espiritualmente vamos a morir. spiritually we are going to die. Porque no tenemos Because we don't have lo necesario what we need para ser dependientes para ser dependientes to be self-dependent. en este caminar In cristiano. this walk, Necesitamos de Cristo. we need Jesus. Necesitamos de su guianza. We need His guidance. Necesitamos de sus fuerzas. We need His strength. Amén. Amen. Vamos a Juan 15, Let's go to John 15, versículo 4. verse 4. Amén. Aleluya. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Abide in me and I in you. Ahí vemos que hay una comunión. There we see that there is a communion. Él ahí nos está diciendo que tiene que haber una comunión. Right there, He's telling us that we need to have a communion. Él está diciendo, permanece en mí He's saying, remain in me y yo voy a permanecer en ti. and I will remain in you. ¿Por qué primero dice que nosotros permanezcamos en Él? Why does He first say that we need to remain in Him? Porque Él quiere permanecer en ti. Because He wants to remain in you. Pero Él necesita que tú quieras permanecer en Él. But He wants you to want to need for Him to remain in you. Porque cuando tú permaneces en Él, Because when you remain in Him, tú le abres las puertas de tu corazón. you open the doors of your heart to Y Him. tú le dices, Señor, haz lo que tengas que hacer. And you tell Him, Lord, do what you have to do. Permanece en mí. Remain in me. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, amén. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Aquí vemos Right here we que see ya no dice que Él debe permanecer Él en nosotros, it doesn't say anymore for Him to remain in us porque Él es suficiente because He is sufficient para llevar fruto Él solo. to bear fruit on His own. Él no necesita de nosotros. He doesn't need us. Él sigue siendo Dios, He is God still. pero Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. But He wants us to remain in Him Porque lo necesitamos nosotros permanecer en Él because we need to remain in Him para llevar fruto. to bear fruit. Y Él quiere que llevemos fruto, And He wants us to bear fruit. pero necesitamos permanecer en Él. But we need to remain in Amén, Him. amén. Versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. La vid es un árbol de uvas. The vine is a tree of grapes. El pámpano The branches, es un brote verde, it's like a sprout, a green sprout, blando, bland, que tiene la vid that has the vine cuando las hojas todavía no se han abierto. when the leaves haven't opened yet. O sea, el pámpano The branch es el principio is the beginning del ciclo fructífero de la vid. of the fruitful cycle of the vine. Amén. Cuando permanecemos en Él, When we remain in him, cuando venimos a Él, when we come to him, empezamos a brotar. we start to give fruit. Pero así, yo veía las fotos y veía videos de esto. I was seeing the photos and the videos. El pámpano todavía no da fruto. The branch doesn't give fruit yet. O sea, tú puedes estar todavía aquí en la vid That means that you can be here in the y vine todavía no dar fruto. and not Amen. give fruit yet. Pero la vid But the vine
va a empezar a nutrir el pámpano will start to nourish the branch. para que pueda dar So fruto. the branch can give fruit. Entonces es necesario So it's necessary que el pámpano se mantenga en la vid. that the branch remains in the vine. Si ese pámpano se cae, If that branch falls, si se separa de la vid, if it separates from the vine, no va a dar fruto. it will not give fruit. Por sí mismo no va a dar fruto. For itself on its own, it will not bear fruit. Necesita permanecer en la vid It needs to remain in the vine. para que pueda la vid So the vine le pueda dar can give lo que necesita, what it needs, los nutrientes the nutrients, para que pueda dar fruto. so that it can bear fruit. Amén. Y me gusta porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién le puede decir? Separated from me, you can do nothing. ¿Quién le puede decir a su hermano? Who can tell his brother or his sister? Separados de Dios, nada podéis hacer. Without God, separated from God, we can do nothing. Necesitamos que permanecer en Dios. We need to remain in God. Necesitamos que permanecer en Dios. We need to remain in God. Amén. Amen. Vamos al Salmo 103, versículo 3. We're going to go to Psalm 103, verse 3. David sabía David knew que él dependía de Dios. that he depended on God. Por eso cuando él se equivocó That's why when he failed y vino el profeta and the prophet came a decirle, le contó una historia Amen. to tell him a story de una oveja. of a sheep, Y él dijo porque dijo que le había robado la oveja al vecino que no tenía nada, he said that David had stolen the sheep of the neighbor who didn't have nothing, cuando él tenía todo. when David had everything. Entonces dijo, tú eres ese. So the prophet said, you are that man. ¿Qué hizo David? What did David do? Se postró y se humilló. He humbled himself before Y God. dijo, prefiero caer en manos de un Dios vivo He Amen. said, I'd rather fall in the hands of a God who is alive que de humanos. than in the hands of a human. Entonces David sabía que él dependía de Dios. So David knew that he depended on God. Aún en ese error, Even in that mistake, sabía que Dios tenía misericordia he knew that God would have y mercy lo on him podía perdonar. and that God would forgive him. Mira, nosotros cometemos errores Look, we all make mistakes. chiquitos, Small, grandes, big, medianos, medium. pero necesitamos que humillarnos delante de But Dios, we need to humble ourselves before the Lord. porque Él es el único que nos puede perdonar. Because He is the only one who can forgive Él es us. el único que te puede levantar, He's the only one who can lift te us puede up. restaurar He's the only one that can restore us. y puede volverte a hacer que brotes en la vid. And He can make us fruitful and remain in the vine. Y me gusta porque la vid da frutos cada temporada, I like it because the vine gives fruit every season. en su temporada, perdón. In its season. Pero Dios puede hacer, But God can, porque Él es el Dios de las temporadas, because He is the God of que tu seasons. temporada se vuelva a empezar, That your season will start para que no again. te quedes abajo, So that you don't stay on the, para que no te quedes fuera de Él, so you don't stay out of porque Él it. está en el negocio de restauración de almas, Because He is the God that restores de souls. salvar vidas. The one that saves souls. Por eso mandó a su Hijo, That's why He sent His para que Son. todos seamos salvos. So that we all can be saved. Aquel que crea en el nombre de For Jesús. the one who believes in the name of Jesus. Pero no podemos permanecernos fuera de Él. But we cannot remain out of Him. Y si tú te has Amén. equivocado, And if you have made a mistake, aquí está el Señor. here is the Lord. Aquí está su Espíritu. Here is His Holy Spirit. Para que te humilles delante de Él So that you can humble yourself y before Him. reconozcas tu error And for you to recognize your y le mistake. pidas perdón. And for you to ask Him for Y Él te vuelva a forgiveness. levantar And for Him to lift y you up borre again. todos tus pecados. And to forgive all of your sins. Dice que Él los lleva más lejos, como el oriente es del occidente. He Amen. said, as far as the east is from the west, Así lleva tus pecados. that is how He forgets your sins. Los pone hasta el fondo de la mar He puts them into the depths of the ocean para que te vuelvas a levantar. so that you can raise up again. Y David sabía esto. And David knew this. Amen. Entonces David sabía que él dependía de Dios. So David knew that he depended on Y él God. escribe esto en el versículo 3. And he writes this in Psalm 103, verse 3. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Who forgives all your iniquities. No es el pastor,
It's not the pastor. no es el profeta, It's not the prophet. no es el siervo de Dios. It's not the servant of Es God. Él el que perdona tus It iniquidades. is Him, the one who forgives Es your Él a quien tú iniquities. necesitas y yo necesito. He is the one that you and I both need. Porque conscientemente o inconscientemente Because consciously and not consciously, podemos fallarle. we always fail Him. Pero todos los días, But every day, el que depende en Él, the one who depends on corre Him hacia Él runs to y Him dice, perdóname, Señor. and says, Lord, forgive me. No me quiero quedar en este lugar. I don't want to stay in this place. Quiero ir de gloria en gloria, I want to go from glory to de glory, victoria en from victoria. victory to victory. Te necesito, Señor. I need you, Lord. Perdona mis iniquidades. Forgive my iniquities. Y Él está ahí porque Él perdona And He is there Nuestras- because He forgives nuestras iniquidades. our iniquities. También dice, el que sana todas tus dolencias. It also says the one who heals all your diseases. Él es Yahweh Rafa, He is Yahweh Rapha, el Señor que sana. the God who heals. A mí me gusta cuando la pastora dice, nadie sana aquí. Él es el que sana. Amen. I love when Pastor says, no one heals here. He is the one who heals. Cuando tú pasas al frente, When you come to the porque front, estás enfermo, when you are sick, no es la oración la que te va a sanar. it's not the prayer that will heal Es you. al que estamos orando, It's the one who we're praying al que le to, estamos pidiendo. the one that we're asking. Él sana tus dolencias. He is the one who Él, heals our iniquities. Él sana tu enfermedad. He heals our diseases. Por eso tienes que depender en Él. That's why we have Amen. to depend on Him. Porque en su tiempo, Because in His time, Él se glorificará. He will glorify Y yo Himself. sé que Él quiere sanar. And I know that He wants to Él quiere heal. glorificar su He nombre. wants to glorify His Quiere name. glorificar a su Hijo amado. He wants to glorify His Son. El nombre de Jesús. The name Amen. of Jesus. Pero hay que depender en Él. But we need to depend on Him. Nuestra fe es en Él. Oh. Our faith is in Him. Nuestra fe es que Él va a tocarme My faith is that He will touch y me. Él me va a sanar. And He will heal me. También dolencias Also, suffering puede ser, como en inglés, suffering, dolencias en nuestra vida regular. sufferings in our day-to-day life. Por malas decisiones. For bad decision, A lo mejor de repente pasó una cosa. maybe something A happened. mí me gustaba la prédica del hermano, I love the preach of the brother porque él contaba del testimonio con su hijo. because he spoke about the testimony of his son. Y él decía cómo Dios And he said how God lo anestesió. how God kind of in a way numbed his pain. Él lo ayudó en su dolor. He helped him in his Y lo pain. sigue ayudando. And he keeps Por eso helping lo him. vemos aquí. That's why we see him Porque here él ha today. dependido de Dios. Because he has depended on Y él God. puede depender, tú puedes depender de Dios. And you can depend on God. También la vida de nuestro pastor. Also the life of our En su pastor. sufrimiento. In his suffering, Él está dependiendo de Dios. he is depending on God. Otra persona hubiera corrido. Another person would have ran Pero él already. depende de But Dios. he depends on Para God. que lo ayude día tras día. For God to help him Y day así to day. nosotros In the same way us, tenemos que depender de Dios. we need to depend on God. Porque va a venir el día malo, como decía el hermano. Because Amen. the evil day is coming, like the brother said. Si lo has vivido If you have lived o it, lo puedes vivir, or you're gonna live it, va a venir el día malo. Amen. it's coming. Y en ese día And on that day, tenemos que seguir dependiendo de we Dios. need to keep depending on God. Porque Él va a sanar tu dolor. Because He's gonna heal our pain. Él te va a dar las fuerzas He's gonna give us the strength para seguir adelante. to keep going. Para que no agaches tu cabeza. For you not to Lower your head. lower your head. Para que el enemigo no te deprima. So the Amen. enemy does not depress Para you. que el enemigo no te oprima. So the enemy doesn't bring oppression Y to you. amarre cadenas en ti. And to bring strongholds in Por you. eso cuando dependemos de Dios, That's why when we depend on God, Él sana tu dolencia, He heals our diseases, tu sufrimiento. our suffering, Porque dependemos en Él. because we depend on Amen. Him. Amen. Dice el versículo 4. Verse 4, El que rescata del hoyo tu vida. who redeems your life from destruction. A mí me gusta esto I like this, porque puede ser de dos maneras. because it can be in two ways. Él rescata tu vida del hoyo He rescues us from the hole, from destruction, porque Él nos da sabiduría because He gives us wisdom. y nos advierte. And He warns Hay us, un hoyo,
Amen. No vayas para allá. Don't go over there. No sigas viviendo esa vida. Don't keep Amen. living that No life. sigas tomando esas decisiones. Don't keep making those bad No te decisions. convienen. It's not convenient for you. Él te alerta. He alerts Te you. está rescatando de caer en un hoyo. He's saving you from falling into a hole. Pero vamos a suponer, But let's think, porque todos podemos cometer malas decisiones, because we can all make bad decisions, que caíste en el hoyo. that you fell into that hole. Él sigue siendo el que te rescata. He is still the one that rescues Porque Él no you. quiere que te quedes en ese hoyo. Because He doesn't want you to stay in that Él quiere hole. sacarte de ese hoyo. He wants to take you out of that hole. Entonces Él es el que te rescata del hoyo. So He is the one that rescues you from that hole. Pero hay que depender en Él. But we need to depend on Amen. Him. No podemos solos. We can't by ourselves. Yo me acuerdo cuando estaba en un hoyo de adicción I remember when I was in a hole in addiction. y quise varias veces, And I wanted many times, por mis fuerzas, with my own strength, salir de ese hoyo. to come out of that Amen. hole. Y era como un ciclo, It was like a Oh, cycle, yeah. una y otra vez, over and over again. hasta que tuve que entender And so I had to Amen. que understand yo no podía con mis fuerzas, that I can't do it with my que own yo strength. necesitaba depender That de I Dios. needed to depend on God. Entonces clamé a Jehová So I cried out to God. y Él me respondió And He responded y me. libró mi vida del hoyo. And He freed me from that Y hole. todos los días dependo de And Él. every day I depend on Him. Porque el día que deje de depender de Él, Because the day that I stop depending on Him, puedo volver a caer en ese hoyo. I can fall again into that hole. Y Él me está diciendo, cuidado aquí, And He's telling you, be careful over cuidado there. allá. Be careful over there. Él guía mis pasos. He guides my Y Él way. quiere guiar nuestros pasos. And He wants to guide our way. Pero hay que depender de Él. But we need to depend on Him. Dice, el que corona de favores y misericordias. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Él quiere coronarte de favores. He wants to crown you with favor. Porque Él te ama. Because He loves Amen. you. Te ama tanto. He loves you so much Que dice la palabra that the word says que Él dio a su Hijo por ti. that He gave His Son Y for por you mí. and Amen. for me. Y con Cristo, And with Jesus, Él nos dará todo lo que He will necesitemos give us everything we need para estar firmes. to be firm in Him. Entonces Él quiere coronarnos de favores. So He wants to crown us with favor. Por eso hay veces que cuando dependemos en Dios, That's why there's times when we depend on God. ves el favor de Dios en la vida de una You persona. see the favor of God over someone's Porque life. esa persona depende de Dios. Because that person depends on God. Y a lo mejor dices, ¿por qué? A Él sí, a mí no. And sometimes you ask yourself, why Him and not with me? Porque tienes que depender de Dios. Amen. Because you need to depend on No God. de tus habilidades, Not on your abilities, no de tu sabiduría. not on your wisdom. Porque Él es el que va a abrir la puerta. Because He is the one that will Y open that puerta que door. Él abra. Y puerta que Él And abra. door that He opens, Nadie puede cerrar. no one can close. Pero tenemos que depender de Él. But we need to depend on Him. Porque Él te quiere coronar de favores Because He wants to crown you with y favor de misericordias. and of mercy. Dice la palabra The word que says cada día son nuevas sus that misericordias. every day His mercy is Él new. quiere darte su misericordia. He wants to give you His mercy. Levántate. Amen. Levántate. No, levántate espiritualmente. Get up spiritually. Levántate y siga adelante. Get up and keep Que going. Dios está a tu favor. That God is in your Que Él favor. es tu Dios. That He is your Y God. tú eres su pueblo. And that you are His Amen. people. Amen. 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 Dice, sigue diciendo, el que sacia de bien tu boca, Who satisfies your mouth with good things, de modo que te rejuvenezcas como el águila. so that your youth is renewed like the eagles. Él sacia de bien nuestra boca He satisfies our mouth with good things, para hablar sus promesas. so we can speak His promises. Si Él nos sacia nuestra boca, If He satisfies our mouth with good estamos, things, estamos hablando lo negativo, Amen. we are saying negative things, los problemas. the problems. Estamos hablando lo malo, We are speaking bad things. pero Él quiere saciar de bien nuestra boca He wants to satisfy our mouth with good things, para hablar sus promesas, so we can Amen. speak His promises, para hablar sus verdades, so we can Amen. speak His truth, para hablar con fe. so we can speak with faith. Y la fe es la certeza, And faith es la certeza de lo que no se ve. is the assurance of what we Oh, cannot see. yeah. Él quiere que tú hables sus promesas, He wants us to Amen. speak His no truth, que hables lo negativo. not to talk ¿Por negative. qué? Why?
Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. So that your youth is renewed like the eagles. Me encanta porque el águila I love this because the eagle es la ave, is the bird, is the bird que puede volar más tiempo. that can fly for a long time. ¿Por qué? Why? Porque él está, sus alas, está moviendo sus alas, Because he's moving his wings, y cuando se cansa, and when he gets él tired, flota. he floats. Y él puede flotar por mucho tiempo. He can float for a long time. Donde sus fuerzas se rejuvenezcan. Where his strength is Y renewed, puede seguir volando. and he can keep flying. Entonces cuando tú hablas lo positivo, So when you speak positive, cuando tú hablas las promesas de Dios, when you speak the promises of God, cuando tú hablas la verdad de Dios, when you speak the truth of God, tú te rejuveneces como el águila. you rejuvenate like that Y eagle, puedes seguir volando. and you can keep Y flying, no te vas a cansar. and you're not going to get tired. Aunque la situación se vea contraria, Even if the situation el looks poder de contrary, Dios, the power of God, el poder de su the palabra, power of His word te va a rejuvenecer is going to rejuvenate y vas a you, seguir adelante. and you're going to keep going. Amén. Amen. Por eso en el versículo 2, That's why on verse 2, David dice, David says, bendice alma mía a Jehová bless the Lord, O my soul, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. and forget not all His benefits. Cuando estés cansado, When you're tired, cuando estés pasando por pruebas, when you're going through dile a trials, tu alma, tell your soul, bendice alma mía a Jehová bless the Lord God y Almighty. no te olvides de sus beneficios, Don't forget His benefits, porque Él es el que te rescata, because He is the one who rescues Él es you. el que te perdona, He is the one who forgives you. Él es el que te sana He is the one who heals y you. Él te coronará de favores. And He will crown you with favor. Amén, Amen. amén. Hubo una historia en el libro de Isaías, There was a story in the book of Isaiah, en el capítulo 30, in chapter 30, donde los israelitas where the Israelites estaban siendo oprimidos were being oppressed por Asiria. by the Assyrians. Entonces Israel So then Israel, empezó a hablar, el pueblo de Israel, los líderes de Israel, the leaders of Israel, empiezan a aconsejarse a sí mismo they started giving each other advice. y dicen, vamos a Egipto. And they said, let's go to Egypt. Con el poder de Egipto, With the power of Egypt, ellos nos ayudarán they will help us. y nos libramos And we will deliver ourselves de la opresión de Asiria. from the oppression of the Assyrians. Mira lo que le dice Jehová. Look what God says. El versículo 1, capítulo 30, Isaías, versículo 1. Chapter 30, verse 1 to 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amen. Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me, and who devise plans, but not of my spirit, that they may add sin to sin. A Jehová no le gustó Amen. God did not like que it. ellos hayan puesto su confianza en Egipto, That they put their trust on Egypt. que ellos habían pensado porque Egipto tenía una fuerza, They thought that because Egypt had strength, que ellos se podían unir that they can y unite derrotar a Siria. and destroy Assyria. Entonces dice, él les dice, ay de los que se aparten de mi consejo, So God says, woe to the one who departs from my advice dice, y no de mi espíritu. and not of my spirit. Tenemos que tener cuidado We need to Amen. be careful de tomar consejos to take advice del mundo, from the world, de gente que no sea espiritual, from people who are not spiritual, de gente que no tiene el temor de Jehová. from people Amen. who do not have the fear of the Lord. Tenemos que tener cuidado We need to be careful. de poner nuestra confianza We need to be careful not to put our trust en otra gente, in other people, porque por fuera se ve bien, because from the outside they look good, porque se ven que a lo mejor tienen prosperidad, because maybe it looks like they're prosperous, y ahí vamos a pedir consejo de ellos, and there we go asking for their porque se ve a advice, lo mejor que su matrimonio está bien, because we see that maybe their marriage looks good, y ahí vamos a pedir consejo de and we ellos, ask for their y son advice, gente que no temen a Jehová. and there are people who do not
fear the Lord. Son gente que no tiene o depende de Dios. There are people who do not depend on God. Porque ahí estamos añadiendo Because there we are adding pecado sin a pecado. to sin. Primero por no confiar en Dios First, for not trusting in God. y después por confiar en el hombre. And second, for trusting in Por man. eso la palabra dice, maldito en el hombre que confía en otro hombre. That's why the word says, cursed is the man who trusts in another man. Porque la gloria es de Dios. Because the glory is God's. El primer consejo que tenemos que tomar The first advice that we need to take antes de ir a una persona before going to anybody else es de Dios, de su is on the espíritu, Lord and His Spirit. de rodillas. On our knees. Pedirle, Señor, estoy pasando por esto And tell Him, Lord, I'm going through something. y yo dependo de ti. And I depend on you. Tú sabes que yo no tengo la sabiduría para hacer esto. You know that I don't have the wisdom to Tú, do tú this. sabes que este problema está pasando, Señor. You know that this situation is happening. Necesito tu consejo, I need your advice, tu guianza. your guidance. No quiero actuar en mi propia sabiduría, I don't want to act on my own wisdom en mis emociones. and my emotion. Quiero actuar como tu espíritu quiere que I want to actúe. act the way your Holy Spirit wants me to act. Ese es el primer consejo que necesitamos. That is the first advice that Y we yo need. sé And I know que Dios es fiel that God is y faithful verdadero, and true. que Él te va a dar la sabiduría, And He will give you that que wisdom. Él va a darte la respuesta. He's going to give you that answer. Él te va a llevar de su mano, He's going to take you from His hand. pero necesitamos de depender de Dios. But we need to depend on Him. Israel no dependió de Dios Israel didn't depend on y God. dependió de Egipto. And they depended on Egypt. Versículo 2 dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Who walked to go down to Egypt and have not asked my advice, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. Egipto para que nosotros los cristianos Egypt for us Christians también tipifica el mundo. also typifies the world. Cuando uno pone su confianza en las cosas del mundo, When we put our trust in the things of this en el world, trabajo, in our job, en el dinero, in our money, en nuestra casa, in our home, en nuestro ingreso, in our income, estamos dependiendo de Egipto, we are depending on Egypt, de la fuerza de Egipto. on the powers of Egypt. Pero un día va a venir But one day, the Lord, donde dice la palabra where the word says, que cuando digan paz, where they say peace, va a venir destrucción repentina destruction will come. y el dinero no les va a ayudar. And money is not going to help you. Tengan 1000 casas, no les va a ayudar. If you have 1,000 houses, it won't help you. Tengan el poder en empresas, no les va a ayudar. Having the power of enterprises is not going to help you. Tengan el poder en el gobierno, no les va a ayudar. Having the power of the government isn't going to help you. Porque el que tiene la última palabra Because the one who has the last y word toda la autoridad and all authority es Jehová de los ejércitos. is Jehovah. No pongas tu confianza Don't put your trust en lo del mundo. in the world. Porque cuando tú pones tu confianza en lo del mundo, Because when you put your trust in this world, nos vamos a enfriar. we're going to get cold ¿Por spiritually. qué? Why? Porque vamos a empezar a poner nuestra mirada en lo material. Because we're going to put our eyes on the material. Vas a querer más You're going to want more. y te vas a autodependizar. And you're going to want to be self-dependent. Y acordémonos And let's remember que Él es el que provee. that He is the one that provides. Él es el proveedor. He is the provider. Entonces, cuando tú recibas algo, So when you receive something, agradécele a Dios. thank the Lord. Y cuando no tengas nada, And when you have nothing, agradécele a Dios. still thank the Lord. Y sigue dependiendo de Dios. And keep depending on Him. Porque Él no te va a dejar. Because He's not going to leave you. Dice, pero la fuerza en el versículo 3. Verse 3, Pero la fuerza de Faraón therefore the strength of Pharaoh se cambiará en vergüenza shall be your shame, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. and trust in the shadow of Egypt shall be your humiliation. Los que dependan en el mundo, The ones who depend on the world, en las cosas que tienen,
in the things of this en la world, sabiduría que tienen, in the wisdom, en lo que ellos pueden hacer, in what you can do, se va a cambiar en vergüenza. it's going to turn into humiliation. Porque no va a valer delante de Dios. Because it's not going to be valid in the eyes of God. Cuando Cristo venga, When God comes, eso no va a valer. that's not going to be Lo valid. que va a valer es tu dependición en Dios. What's going to be valid is your trust and codependency on God. Que seas marcado por el Espíritu Santo. For you to be marked with the Holy Spirit. Que cargues la sangre de Cristo en tu vida. For you to carry the blood of Oh, Christ in your aleluya, life. aleluya. Los que dependen en las cosas del mundo The ones who depend on the things of this se world confunden. will be confused. Y el enemigo los confunde. The devil confuses them. Cuando dependen en las situaciones, When they depend on their se situation, confunden. they confuse Y themselves. por eso a veces no saben qué hacer. That's why sometimes they don't know what to do. No saben dónde Dios los va a llevar. They don't know where God's going to take them. Pero el que depende de Dios But the one who depends on no se God va a confundir. is not going to get confused. Porque sabe que Dios va haciendo camino. Because he knows that the Lord is making a Y Él way. no tiene que ver. And he doesn't have to see. Él sabe que Dios va enfrente de He Él. knows that God goes before Por him. eso no hay que depender That's why we don't need to depend en todo lo de este mundo. in everything that has to do with Ni this en, world. ni en nuestra sabiduría. Not even in our own wisdom Ni en nuestras fuerzas. or our strength Ni en nuestra economía. or our economy. Hay que depender de Dios. We need to depend on God. Ahora, dijimos que Dios quiere restaurar. Now we said that God wants to restore. Y Dios anhelaba restaurar a Israel. And God wanted to restore Israel. Aunque Israel hacía lo que ellos quisieran. Even though Israel did whatever they wanted. Dios tenía un anhelo de restaurar a Israel. God had a desire to restore Israel. Y mira lo que dice en el versículo 18. Look what it says on verse 18. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Therefore the Lord will wait, that he may be gracious to you, and therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. Dios espera. God waits. Dice la palabra The word says que muchos lo toman por tardancia, that a lot of people take God as him being short on time. pero es su paciencia, But it's his patience. es su misericordia. It's his mercy. Está esperando He's waiting que nosotros como iglesia for us as a church seamos revestidas de lino fino. to be dressed in white Que robes. Apocalipsis dice que son las acciones justas de los santos. Revelation says that it is the action of the just, Y quiere que dependamos en Él. and he wants us to depend on Y him. Él quiere darnos de su misericordia. And he wants to give us his mercy. Pero Él necesita que confiemos en Él. But he needs us to depend on him. Por eso dice, bienaventurados todos los que confían en Él. That's why he says, blessed are everyone who depends on him. Porque cuando dependes de Dios, Because when we depend on God, Él te va a restaurar. he's going to restore you. No importa lo que hayas hecho. It doesn't matter what you did. No importa lo que tu pasado. It doesn't matter your past. Él quiere restaurar. He wants to restore you. En Isaías In Isaiah capítulo 40, chapter 40, versículo 1. verse 1, Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. comfort, yes, comfort my people, says your God. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her, that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. El Espíritu Santo te dice hoy, The Holy Spirit tells you today, consolao, console, consuélate, comfort yourself, consuélate, comfort yourself, consuélate, dice Dios, comfort yourself, says the porque Él te Lord, ama. because He loves you. Él mandó a su Hijo por ti. He sent His Son for you. Él no te va a dejar
He's not going to leave you. Tienes que depender de Él. You have to depend on Him. Aquí, en este entonces, In this time, Jesús todavía no había nacido ni había muerto. Jesus wasn't born Amen. or hadn't died yet. Entonces, aquí les dice que Israel había recibido doble por sus pecados. So right here it says that Israel received a double portion of its sins. Pero Dios no quiere que tú recibas el doble de tus pecados. Amen. But God doesn't want you to receive double of your sins. Él quiere perdonarte. He wants to forgive Él you. quiere levantarte. He wants to lift you up. Consuélate en Él. Comfort yourselves in Him. Consuélate en Él. Comfort yourselves No in Him. importa tu situación, consuélate en It Él. doesn't matter your situation. Find comfort in Him. Depende de Él. Depend on Him. Versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Verse 3 says, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Vemos que Juan el Bautista también dice esto. We see that John the Baptist also says Que él this. dice, yo soy la voz que clama en el desierto, He says, I am the voice that cries out in the wilderness, preparar el camino. prepare the way. Porque él preparaba el camino para la primera venida de Jesús. Because he prepared the way for the first coming of Jesus. Ahora el Espíritu Santo nos está diciendo, Now the Holy Spirit is telling us, está clamando en una voz, He is saying in a voice, preparar camino prepare the way para la venida de for Jesús, the coming of Christ. para el rapto, porque vamos a ser For the levantados raptures, because we're en un going to abrir be y lifted cerrar up de ojos. in the closing of an eye. Entonces tenemos que preparar el camino So we need to prepare the way en nuestros corazones, in our hearts, porque Él viene because He's coming, y Él viene pronto. and He's coming Amen. soon. Dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. Cuando tú empiezas a preparar camino en tu corazón para Dios, When you start to prepare a way for the Lord in your heart, todo valle va a ser alzado, every valley is going to be lifted. todo monte va a ser bajado, Every mountain is going to be made el low. obstáculo se va a quitar de tu Every vida, obstacle will be removed. lo áspero se allane. The crooked will be straight. Eso significa que lo áspero es algo rudo, algo donde no puede caminar. Es The rough. rough is the place that you cannot walk in. Entonces a veces nuestras vidas están llenas, nuestro camino está llena de cosas duras. So Amen. sometimes our walk in our life is full of things that are rough, Entonces donde se nos hace difícil caminar en las cosas de Dios. where it becomes difficult to walk in the ways of the Lord. Y hay muchas cosas que nos quieren parar. And there are a lot of things that want to stop us. Pero cuando pones tu confianza en Dios But when you put your trust in the Lord y tú preparas el camino en tu corazón para Dios, and you prepare the way for the Lord in your heart, se va a allanar, que significa, allane significa poner un camino transitable. It will be a way that you could transit, that you could walk on. Pues vas a poder caminar bien you will con be able Dios. to walk right with O God. sea, las dificultades, lo que no te está permitiendo caminar con So Dios, what's not letting you walk with lo que God, te está reteniendo, what's retaining you, tiene que caer, it has to fall. tiene que It quitarse, has to move. porque tú dependes de Dios Because you depend on y Él va a God. hacer camino para ti. And He will make a way for you. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken. ¿Quieres ver la gloria de Jehová en tu Do you vida? want to see the glory of the Lord in your life? Prepara camino en tu corazón Prepare a way for the Lord in para your la heart, venida de Jesús. for the coming of Christ. Depende de Dios Depend on God, y vas a ver la gloria de Dios. and you will see the glory of the Lord. Amén. Amen. Y para terminar, And to finish, en Isaías 41, Isaiah 41, versículo 10. verse 10.
Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amen. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. El versículo 13 Verse 13, vuelve a decir, it goes on to say, porque yo Jehová soy tu Dios, Amen. For I, the Lord your God, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, for I will help you. Él es nuestro Dios. He is our God. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, We need to put our trust in Him, en nuestro diario vivir. in our daily life. La confianza no es un sentimiento, Trusting is not just a feeling, es una acción. it's an action. Entonces con tus acciones, So with your tú action, vas a enseñar que dependes de Dios. you will prove and show that you depend on God. Y dice el versículo 17, And verse 17 says, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Amen. the poor and needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Verse 18 says, I will open rivers in desolate heights and fountains in the midst of valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipres, pinos y bojes juntamente. Verse 19, and the dry lands, I will plant in the wilderness the cedar and acacia tree, the myrtle and the oil tree. I will set in the desert the cypress tree, and the pine and the boss tree together. ¿Tú estás afligido? Are you afflicted? ¿Tienes sed de Dios? Are you thirsty for God? Él va a abrir manantiales en el Amén. desierto. He will open water in the desert. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, When Jesus approached the Samaritan Él le woman, dijo he told her que Él tenía de agua viva that he had living water, y que si alguien tomara de esa agua, and whoever were to drink that nunca water tendrá sed. would never be thirsty again. Si tienes sed, If you are thirsty, acércate a Dios. come to God. Cree en Dios. Believe in God. Confía en Dios. Trust in God. Depende de Dios. Depend on Que tú God. vas a ver su mano hacerlo. That you will Amen. see His hand doing Que it. lo que está muerto va a vivir. That what's dead will come to life. Que lo que está seco, agua va a salir. That what's dry will not be dry. Que donde no hay fruto, va a haber fruto. Where there is no Amen. fruit, there will be fruit. Y dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. That they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this, and the Holy One of Israel has created it. Porque Él se quiere llevar la gloria. Because He wants to take the glory. No va a ser con tus fuerzas. It won't be with your No strength. va a ser con tu poder. It won't be with your Va power. a ser con su Santo Espíritu. It will be with His Holy Pero Spirit. hay que depender de Él. But we need to depend on God Diariamente. daily. Cuando te despiertes, When you wake up, es lo primero que necesitamos hacer. it's the first thing we need to do Hablar con Él. is talk to Him. Amen. Decirle que dependemos de Él. Tell Him that we depend on Him. Si tienes una adicción, If you have an addiction, si tienes pecado, you have sin, tienes que decirle, Señor, yo tengo esto you need to tell Him, Lord, I have this, y necesito tu ayuda. and I need your help. Si tienes a lo mejor no una adicción, pero tienes una raíz de amargura. Maybe you don't have addiction, Amen. but you have a root of anger. A lo mejor tienes enojo en tu corazón. Maybe you have anger in your heart. No puedes perdonar. You can't forgive. Tienes que decirle, Señor, You need to say, Lord, yo tengo esto en mi corazón. I have this in my heart.
heart. Él lo sabe. He Amen. knows. Él ya lo sabe. He already knows. Está esperando que se lo confesemos. He's just waiting for you to confess it. Y cuando lo confesamos, And when we confess it, Él te perdona He forgives y us. te levanta And He lifts us y te da up. las fuerzas And He gives us the para que strength. ese día seas So victorioso. that day you can be victorious. Amén. Amen. Y tú le vas a dar la gloria a Dios And you are going to give Him the de lo que glory Dios hizo en tu vida. of what He did in your life. Y vas a saber que es la mano de Dios. And you're going to know that it is the hand of the Lord. Y así cuando tú le hables a otras personas de Dios, So when you talk to other people about God, tú vas a saber you will know que Él es el que lo hizo that He is the one who did y it. tú le vas a decir a la otra persona And you will tell that person que confíe en Dios, for them to trust in the Lord. que se entregue a Jehová, For them to give their life to que God. acepte a Cristo en su corazón, To accept Jesus Christ in their heart. porque Él va a liberar al cautivo Because He's going to set free the en el captive. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.